Muy buenas a todos. Hoy les traigo la review del Casio G-Shock GB2100 1AJF. Este modelo es muy popular que combina resistencia, tecnología y un diseño delgado inspirado en el clásico que lo llaman a este Casio como el Casio. Este reloj es muy famoso por su forma octogonal, así como vemos acá, esta forma. Es el conocido como por ser de los G-Shock más cómodos. También tiene un par de sorpresas que lo hacen especial y que lo vamos a mostrar posteriormente. En su diseño y materiales tiene una caja de resina reforzada con fibra de carbono, octogonal como mencioné, en el diámetro aproximadamente 46.4, en el grosor 11.9 milímetros y de distancia de lag to lag 48.4. Está muy bueno. En el cristal, tiene cristal mineral, resistente a rayones leves. Como sabemos, no es como el zafiro, pero sí algo más resistente, que es para estos extremos que debe resistir el G-Shock. Si le pones un zafiro se destruye con más facilidad. Pero esto, al ser mineral y al ser como débil a rayones, tiene una opción donde puedes comprar protectores aparte por AliExpress. Puedes buscarlo por el modelo del GB2100, ya que este es el B2100, pero puedes buscarlo por el otro ya que ambos son compatibles. Y yo le he puesto esto, ya tengo alrededor de un año y así como ven ya está como medio rayado. Le he llevado a la playa, a otros lugares y se mantiene bien. Me he bañado en el mar junto con este protector y no tiene ningún problema. Aquí ven esta rayadura, pero la rayadura es del protector. En cuestión de la correa de resina, es muy cómoda, no se siente nada. Es flexible, con hebilla clásica de acero inoxidable. Los colores son, como vemos, negro mate con detalles grises y blanco en el dial. Sus índices, aguja, no tiene segundero. A pesar de ser un G-Shock, es bien delgado y bien cómodo. Su peso es de 54 gramos, que lo hace muy cómodo. Aquí vemos la tapa trasera con el modelo, el B2100. Yo en lo personal yo lo prefiero. Este es el único G-Shock que me ha llamado la atención. También puede ser el otro, el clásico, el 5100, el que es otro, el digital, que es también algo pequeño como este. Personalmente los relojes enormes no me llaman la atención. Hasta 50 milímetros máximo puede ser, y de lag to lag. Bueno, es cuestión de gusto, a algunos le puede gustar otro G-Shock, pero si quieren uno muy cómodo y que le quede bien en infinidad de ocasiones, este es. En sus funciones y tecnologías, a diferencia del GB2100, este es solar. Tiene tecnología Bluetooth, se conecta con la app Casio Watches, sirve para la sincronización automática, tanto de hora, alarmas y otros ajustes. Algunos que pueden tener problemas
para hacer una configuración pueden conectarse directamente al app y no van a tener ningún problema. Es muy fácil usarla y van a configurarlo sin problema, como dije. Este reloj se puede cargar mediante la luz del sol o artificial. Al tener esta tecnología Top Solar, puede cargarse por ambos medios. Puedes utilizar la luz de los focos fluorescentes, los cuales estos van a mantener la vida útil. Siempre es bueno mantenerlo acá en high. Aquí vemos, como no muestra bien por la manecilla, es L, M y H, que es bajo, medio y alto. Siempre es bueno mantenerlo en alto, ya que este va a conservar su vida útil y normalmente mucho más de 10 años te puede durar si lo conservas así. Tiene una resistencia de 200 metros o 20 bar. Su estructura es de carbón. Aquí vemos carbón core ward. Sus funciones clásicas tiene cronómetro, temporizador, hora mundial, 5 alarmas, como un calendario también. Esto es lo que tiene cualquier Casio. Ojo que el Bluetooth mencionado es solo para ajustes y sincronización, no es para notificaciones, si es que ustedes buscan esa opción. Eso realmente ya los tienen solo los smartwatch y no los relojes en sí. Vemos que es para mí es muy agradable. Así, aquí en el dial vemos G-Shock Casio. Su color es muy hermoso. Sus manecillas también combinan con ese blanco para que se vean mucho mejor en la hora. Yo lo preferí en este caso por el digital, que no es negativo, o sea, es positivo la pantalla, ya que este tiene una mayor visualización en el día. Vemos que los botones, tiene 4 botones. Este es para los modos. Puede ser temporizador, alarma. Este es para cambiar la información. Como vemos la fecha, hoy lo estamos grabando el 14 de agosto, es el jueves, y la hora. También te puede mostrar un recordatorio que tú puedes mostrarlo en la app. Puede ser con letras alguna. Esta es la función de luz. Su luz es muy potente, eso es lo que me gustó más a diferencia del GA2100. Este es para iniciar el cronómetro, pero también es para sincronizar con el Bluetooth la hora. Pero si tú presionas, ya sincronizó. Pero si tú presionas este por 5 segundos, va a sonar el celular, con lo cual va a realizar su búsqueda. Está sonando ahí. Para cancelarlo, sí, presiona otro botón. Para cancelarlo, se presiona el mismo botón. Y una opción más que he encontrado es en el mod dejar presionado hasta que suene una segunda vez conectando. Este es para que se conecte a la app de Casio, donde vas a realizar todas las configuraciones. Bueno, vamos a la hora, que ya son las 8:44. Bueno, en mi experiencia de uso es muy cómodo. Al tener esos 54 gramos aproximadamente, no estorba, lo puedes poner en cualquier
parte. Yo lo pongo aquí, puede ser detrás del hueso de la muñeca. Muy bueno el reloj. Sus índices de aguja son bien visibles. Su iluminación LED, que realmente ilumina todo. Perfecto para uso diario, también para uso tosco, que es para deportes o incluso para trabajo. Las personas que trabajan en lugares exigentes, es bien durable también. Yo lo he tratado en la playa, se ha llenado todo de arena y aún así no tiene problemas. Para eso, después de entrar al agua salada, siempre tienen que pasarle agua dulce. Estas lo van a limpiar de buena forma. En el caso de que se haya entrado mucha arena, aquí ven como estos, para sacarlos con el destornillador, se enfoca bien. Ahí está. Son 4. Estos lo pueden sacar y esta carcasa sale muy fácil. Y esto no está integrado realmente al reloj, al movimiento, este es solo para los golpes, los cuales lo quitas y ya lo lavas bien ahí, lo mojas con agua dulce. Entre sus puntos fuertes está es un buen diseño, incluso elegante y versátil. Si es que uno no es experto en esto de cambiar la pila de relojes y le pueda, digamos, sellar de forma mala, o incluso llevarle a un relojero y este se equivoque y no le dé la hermeticidad correcta, que es la resistencia al agua, pueda tener problemas los de pila y ya no podrá aguantar los 20 bar. En cambio el solar se queda allí, lo dejas cargando ya y no tienes riesgo de abrir ya esta tapa trasera. Y los rayones puede ser un problema, pero como dije, se le puede poner ese protector al año o cada 2 años y lo quitas. Estos protectores están entre $1 a $3. Son muy baratos, lo puedes conseguir en AliExpress. Y otro contra también es la pantalla digital. Para algunas puede ser muy pequeña. Bueno, en mi caso yo sí tengo una buena vista. No tengo problema con las cosas pequeñas de vista. Los números pequeños, las letras. Yo puedo verlo sin problema, pero para algunos puede tener problemas. No se recomienda mucho para las personas que... Pero si les da igual, también. Porque con las manecillas también se pueden guiar. ¿Qué tal les pareció este reloj? Pues como ven, a mí sí me ha servido bastante después de un año. Y eso que lo he tratado muy mal. Bueno, coméntenme qué les pareció el vídeo. Y hasta luego.